Un favor, Lalo, ¿quisieras orar por nosotros, hermano, por favor? Gracias, hermano. Padre, muchas gracias por la bendición de poder estar reunidos en esta tarde para llevar a cabo el estudio de tu bendita palabra y aprender nuevos medios y recursos para poder hacer una exposición fiel al original como tú, Señor Dios, tuviste siempre la intención. Es una tremenda responsabilidad la que pesa sobre nuestros hombros. Son almas, son eternidades, son destinos eternos. Y por eso, Señor Dios, te ruego que tu bendita gracia sea sobre nosotros para asumir el reto y pues hacer esto para la gloria de tu santo nombre. Nos despojamos de toda falsa superioridad y pedimos humildemente que tu bendita gracia obre en nuestra mente y corazones para que podamos aprovechar al máximo. Bendice a nuestro querido hermano José Carlos, llénala de tu gracia para impartirnos este conocimiento. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias. Eh, bueno, vamos a retomar lo que quedó pendiente la semana pasada. Estábamos introduciéndonos al tema de los verbos. Vimos una panorámica sobre los verbos y quedó pendiente, digámoslo así, el aspecto del verbo presente indicativo, que es una de las formas principales en las cuales aparece el verbo en griego. No es la principal, como seguramente ustedes pudieron leer ahí en el manual, el libro de texto, pero sí es una de las formas principales y de alguna manera es un tanto sencilla. La razón pedagógica por la cual se inicia con el presente indicativo es porque es una forma eh, fácil de identificar, no tiene tantas modificaciones, no tiene tantas eh, eh, elementos adicionales, añadiduras, reduplicación de consonantes, etcétera, sino simplemente es la forma más simple, digámoslo así, en la que vamos a encontrar nosotros el texto, el término en, en griego. Entonces, de manera general, el tiempo presente tiene estas tres eh, presentaciones, digámoslo así, lo mencionamos la semana pasada. No es necesario, mantengan esto en mente, en este momento no es necesario que ustedes memoricen todo esto. La idea no es que puedan dominarlo en este momento. La idea es que lo conozcan. Vamos a ver algunos ejemplos de este tipo de usos del presente indicativo, pero sí es importante que tengamos una panorámica. Ahora, la forma del presente indicativo es inicialmente el tema. Recuerden, el tema es la parte del verbo que no cambia. Es la parte del verbo que permanece constante a lo largo de cualquier conjugación. Es una forma que no se altera de ninguna manera posible. Pero también es importante recordar que al tema se le añade una vocal temática. Ahora, la vocal temática, dependiendo de cuál sea la letra que vaya a conectar con la vocal en el tema, puede ser una letra Omicron o puede ser una Epsilon. Eh, es importante que de manera general conozcamos esa dinámica porque de esa forma nosotros sabremos eh, cuál es el tema de una palabra, de un verbo específico al momento de que nosotros lo estemos analizando. Además de el tema, la vocal temática, también necesitamos añadir la desinencia. Desinencia o también algunos le llaman terminaciones personales. Y esto significa que esta parte, esta desinencia, nos va a indicar la persona y el número de manera especial. En este caso, podríamos decir que esta forma particular, si la presentamos así, sería un verbo presente indicativo activo, primera persona plural. Esta es la manera en la que yo abrevio la
conjugación o el análisis de los verbos. Sé que el autor en la página 100, no, que 86 me parece, 88, la página 88 da una sugerencia diferente. Eh, yo les sugiero escojan la que a ustedes les sea más práctica, no tengo preferencia particular por ninguna. Sin embargo, lo que sí les sugiero es sean consistentes. Entonces, lo que identifico en primer lugar es el tiempo, digámoslo así, presente, el modo indicativo, la voz activa, persona, primera y número, singular o plural. Entonces, otra vez, no importa el orden que ustedes tomen propiamente, lo importante es que sí sean sistemáticos, consecuentes con esa decisión que tomen. Ahora, entonces, estos son los elementos fundamentales del verbo presente indicativo activo. Tenemos un tema, tenemos una vocal conectiva o una vocal temática y una terminación, una desinencia. Eh, Es importante que desde ahora ustedes traten de memorizarse bien estas desinencias. Estas desinencias. El autor en la página 86, si ustedes tienen a la mano su libro, si no, aquí se los voy a tratar de dibujar. El autor presenta un esquema donde indica las desinencias personales, desinencias tipo A, B, C y D. Entonces, las desinencias tipo A y C se les conoce como desinencias primarias y las desinencias B y D como secundarias. Es importante que desde ahora ustedes vayan identificando cuáles verbos, cuáles conjugaciones, digámoslo así, corresponden al uso de terminaciones primarias o secundarias, porque eso más adelante nos va a ahorrar muchos potenciales errores en el análisis de los verbos que nosotros estemos considerando. Entonces, el verbo de presente indicativo, voz activa, va a utilizar desinencias primarias, desinencias primarias. Entonces, dentro de este diagrama, el cuadrante A sería el que nosotros estaríamos utilizando para este tipo de verbos. Ahora, nosotros tenemos el presente indicativo activo, tres personas y tenemos en dos números, singular y plural. En un sentido no es tan complejo recordar esto, puesto que es muy semejante a lo que tenemos en español. Tenemos dos números, singular y plural, y tenemos tres personas. Primera persona, yo; segunda persona, tú; tercera persona, él o ello o ella, etcétera. Entonces, las terminaciones propiamente aplicadas, desinencias personales de primarias, serían de la siguiente manera. Primera persona, singular, luo, luo. Segunda persona, singular, lueis, lueis. Tercera persona, singular, luei, luei. En el momento de hacer nuestro análisis, algo que les voy a sugerir desde ahora, aunque bueno, seguramente lo estaremos viendo hasta el siguiente semestre, si el Señor lo permite, pero cuando ustedes vean un verbo, presten atención al acento, presten atención al acento. Algunos verbos tienen un acento agudo como este, o algunos verbos tienen un acento circunflejo, que es parecido a esto. Entonces, algunos no cambia en todas las letras que trae, lambda, upsilon, omega. Solo va a haber un pequeño detalle que va a cambiar y ese es el acento. En este momento no es problemático porque es el único tipo de verbo que nosotros estamos aprendiendo, pero eventualmente, conforme la información vaya añadiéndose, es importante que nosotros visualicemos bien el verbo de presente indicativo, voz activa, utiliza terminaciones primarias activas y tiene un acento agudo. Tiene un acento agudo.
Entonces, eso nos va a ayudar mucho para ahorrar problemas. Y eso es lo que debemos de memorizar. O, eis, ei, y las terminaciones del plural, omen, ete, usin. Omen, ete, usin. Ahora, no nos vamos a meter a los detalles de la vocal conectiva, cómo está presente en cada una de las personas y número, pero lo que sí les sugiero es memoricen toda la forma tal como está aquí. Omen, ete, usin, ei, eis, o. De esa manera va a ser más fácil que nosotros identifiquemos un verbo en presente indicativo cuando lo observemos en el texto griego. Ahora, mi sugerencia, mi sugerencia es, ustedes ya tienen cierta práctica, digámoslo así, en mayor o menor medida, pero ya tienen cierta práctica con la lectura del texto griego. Están leyendo Primera de Juan, están leyendo un capítulo diariamente de forma semanal. Lo que pueden empezar a hacer es aplicar lo que en este momento ustedes ya conocen. En este momento nosotros ya vimos acerca de los casos. Sabemos que hay cuatro casos principales: nominativo, dativo, perdón, nominativo, genitivo, dativo y acusativo. No es necesario en este momento que ustedes traten de identificar la función del caso, sino simplemente identificar qué caso le corresponde a cada sustantivo que ustedes identifiquen. Ustedes también ya tienen una noción acerca de el verbo. ¿Qué es esto? Obviamente, en este momento solo van a poder identificar el verbo de presente indicativo de voz activa. Así que, mientras lean, traten de ir identificando esto en el texto con la finalidad de que vayan no solamente ejercitándose, sino también alentándose de saber, ya pueden leer griego, aunque no lo entiendan, pero ya lo pueden leer y pueden saber que un término se refiere a un sustantivo y tiene una función específica o una expresión se refiere a un verbo. Ahora, un detalle con la nun que aparece al final de tercera persona de plural del presente indicativo activo. Esta se llama la nu móvil y a veces se agrega cuando el verbo es la última palabra de la oración, de la oración o de la frase. Entonces tengan en consideración que va a haber ocasiones en que el verbo va a verse algo así: Lucy, Lucy, pero se trata de un verbo presente indicativo de voz activa, aunque no tenga de manera evidente la nu. Pero para efectos de memorización es mejor en este momento memorizar la tercera persona del plural del presente indicativo activo como losing, losing con la nun. ¿Preguntas hasta este momento? ¿No? De acuerdo. Ahora, este es el caso del presente indicativo de voz activa. Eh, Cuando nosotros introdujimos el verbo, nosotros vimos de manera general que el verbo tiene tres voces posibles en griego. Una voz activa, el sujeto realiza la acción; una voz pasiva, el sujeto recibe la acción; y una voz media, donde el sujeto realiza la acción con un beneficio personal o un resultado sobre él mismo. Entonces, aparte del verbo presente indicativo activo, tenemos el verbo presente indicativo de voz media, presente indicativo de voz media, en la cual el actor realiza la función para él mismo. Y observen cómo aquí cambian las terminaciones, las desinencias. En lugar de ser luo, es luomai. En lugar de ser luei, es lué. Luei. En lugar de ser luei, es luetai. En lugar de ser luomen, es lumeta. En lugar de ser luete, es lueste. Y en lugar de ser lusin, es luontai. Ahora, estas son terminaciones primarias
medias o pasivas. Medias o pasivas. En el cuadrito que presenta el autor Decker, este sería el cuadrante C. El cuadrante C. Terminaciones personales de voz media. Terminaciones primarias de voz media. Y estas son las que se están utilizando para el verbo indicativo con voz media pasiva. Ahora, es algo interesante que nosotros debemos prestar atención una vez que empecemos a leer el texto griego. Y lo desafiante es lo siguiente. Observen cómo está como de alguna manera en un combo, en un paquete, la voz media pasiva. Esto significa la forma, esto que nosotros vemos aquí, es la forma media pasiva. Pero cuando ustedes hagan un análisis de un verbo, ustedes no pueden utilizar esta designación. Es decir, no van a poder decir, este es un verbo presente indicativo de voz media pasiva, primera persona del plural. Esto sería erróneo. Ustedes, basado en lo mejor de sus posibilidades, tienen que identificar, este es un verbo presente indicativo de voz pasiva, posiblemente primera persona plural. Es decir, tienen que definir, ¿se trata de una función media o una función pasiva? En el texto en el cual ustedes lo están analizando, ¿se trata de una función media o se trata de una función pasiva? ¿Sí me explico? Perdón, yo sí ando de lento aprendizaje hoy. ¿Sí lo podría repetir, por favor? Claro. Normalmente es muy común que cuando nosotros hacemos un análisis de una palabra, vamos a suponer aquí, luómeta, puesto que la manera en que aprendimos las formas, las terminaciones o las desinencias es como media pasiva. A veces es fácil en el análisis, cuando se trata de hacer un análisis del verbo, decir, ok, este es un verbo presente indicativo de voz media pasiva, primera persona plural. Eso sería fácil de hacer en un análisis. Si, por ejemplo, les hago una prueba y les pongo un versículo bíblico y les pido, analízame este verbo, y ustedes escriben el análisis de esta manera, ese sería un análisis incorrecto. ¿Por qué? Porque lo que se pretende es que ustedes analicen el verbo en su contexto y entonces definan. ¿Es un verbo de voz presente indicativo de voz media o voz pasiva? No, en el análisis no puede ser ambos. Eso es incorrecto. En el análisis ustedes deben definir pasivo o media. Eh, y la razón es, no podemos nosotros al momento de estar leyendo el texto bíblico dejar en el aire, digámoslo así, esa alternativa. Ah, bueno, es un verbo de voz media pasiva. No, no podemos hacer eso. Necesitamos tomar una decisión. Y aun si tomamos una mala decisión, necesitamos tomar una decisión, porque es parte del proceso de aprendizaje y es parte del proceso del análisis que nosotros necesitamos hacer al texto bíblico. Entonces, por ejemplo, déjenme ponerles un ejemplo. Em, vamos a Primera de Juan, capítulo 3. Díganme si pueden ver aquí mi texto en griego. ¿Sí se ve? No, No se ve. De acuerdo, a ver. ¿Ahora sí lo ven? ya, sí, De acuerdo. Bueno, tenemos aquí Primera de Juan, capítulo 3, el versículo 6. Tenemos paz o en auto menon ug
Hamartane. Ahora, el verbo al cual quiero que prestemos atención, eso lo pongo un poquito más grande. Ahí está mejor. El verbo al que quiero que pongamos atención es este verbo. No, perdón, me equivoqué, ese no es. Me salté de. Es este, Hamartane. Ahora, de acuerdo a lo que acabamos de mencionar, ¿cómo analizarían este verbo? ¿Cómo analizarían este verbo? De acuerdo a esas terminaciones que acabamos de observar, si no las tienen a la mano, su libro en la página 87, el autor nos da la tabla de el paradigma, el ejemplo del verbo luo, y ahí encontramos todas las desinencias personales que nos ayudan a identificar qué verbo es este. Está en tercera persona. Ok, vamos a hacer el análisis completo. ¿Bajo qué tipo de verbos estamos estudiando? Presente indicativo. ¿De acuerdo? Este sería un verbo presente indicativo. Ahora, ¿qué voz tiene este verbo? ¿Activa, media, pasiva? Bueno, solo tienen una opción ahí en la tabla. Activa. Activa. Después, persona y número. Mm, No sería tercera persona. Sería tercera persona, singular o plural. Sí. Plural. No, perdón, singular. Plural sería jamartusin, jamartanusin. Ujú, Sería ujú, persona, tercera persona singular. Y la ujú. raíz es jamartano. Ok. Jamartano. Es un verbo, correcto, presente, indicativo, activo. Tercera persona singular. ¿Cómo sabemos que es tercera persona? Por la desinencia ei. Ujú. Si ustedes memorizan o eis ei, ei corresponde a tercera persona singular. Perdón, hermano, me perdí en algo. ¿En qué? Me confundí nada más. La raíz no es lo mismo, ¿verdad? Que el tema del verbo. O sea, el tema del verbo es lo que no se mueve, a lo que se le agrega el prefijo y el sufijo, ¿no? Pero no es lo mismo que la raíz, no. En un sentido sí, en un sentido sí, solo que algunas gramáticas prefieren utilizar la raíz para referirse al sustantivo y algunos el tema para referirse al verbo, pero básicamente se refiere a la parte de el término que estamos estudiando que es inalterable, no cambia, ni por declinaciones ni por desinencias. Ok, gracias. Sí, entonces lo que está diciendo aquí, siguiendo con este ejemplo de 1 de Juan 3:6, paz, todo este artículo está funcionando de manera
sustantivada, digámoslo así, y va generalmente, seguramente va en conjunción con este verbo participio y forma de manera sustantiva. Todo el que está permaneciendo, todo el que permanece, esa es una frase preposicional, en él, aquí posiblemente el antecedente de este. ¿Recuerdan qué es esto? Lo estudiamos la sesión anterior. Es un, ¿cómo le llamaríamos a eso? Es un término que se utiliza para evitar la repetición o redundancia. Un pronombre. Es un pronombre. ¿Recuerdan qué tipo de pronombre es este? Es un pronombre personal, ¿de acuerdo? Pero, ¿qué número? ¿Primera, segunda, tercera persona? Tercera persona. Tercera persona. Ya que Singular. estamos, es singular. Caso. Ah, sería. Bueno, aquí. O sea, el pronombre en qué caso está, perdón, ¿es la idea? Sí, el pronombre, ¿en qué caso está? Mm, Recuerden, hay un caso que siempre tiene una iota. ay, No sé si es genitivo, hermano. No, no es genitivo. Mm, no. Solo tienen cuatro opciones, ya descartamos el genitivo. Quedan tres. Este de. Entiendo que este pronombre de aquel, todo aquel, este. Puedo estar bien equivocado, pero bueno, es mi pensar. Está como conectando con la siguiente parte, entonces no sé si sea dativo, puedo estar equivocado, eso solo es mi pensar. Más bien, conecta con la parte anterior. Es un dativo, es correcto, y nos está indicando el antecedente, él. La Mm, idea es todo el que está permaneciendo en él obviamente se refiere a Jesús, seguramente en los versículos anteriores, no, el término de negación general para el verbo indicativo, no peca o no, otra forma de traducirlo sería no está pecando como algo habitual. Entonces, hay varios elementos que nosotros ya podemos considerar aquí por el simple hecho de lo que ya conocemos. Sabemos que este es un pronombre personal, tercera persona, singular, dativo masculino singular, dativo masculino singular. Tenemos este artículo. ¿Recuerdan cuál es el caso de ese artículo? Me perdí un poco, perdón, ¿de cuál artículo? Este que está en el círculo rojo. Es que no De... está marcando, no está como marcando tus indicaciones en la pantalla, hermano. Por eso como que Ajá, no, estamos un poco desconectados. Oh, sí. Bueno, la segunda palabra, ahí sí se ve el color rojo que estoy usando para escribir. No, no. no. De acuerdo, ok. Perdón, pensé que sí se veía. De, La de segunda repente se ve palabra, tu cursor, pero no se ve las rayas que planteas. ok. Ese artículo, uy, ¿recuerdan cuál es el caso de ese artículo?
Si no se acuerdan, pueden ir a su Mejor. manual en la página 46 en el vocabulario o en la página ¿dónde está? 42. Ahora sí se ve el color. Sí. Ok. ¿Es nominativo singular ese? Correcto, es nominativo masculino singular. Nominativo masculino singular. Cuando hagan un análisis de cualquier palabra, sustantivo o verbo, procuren dar todo la información. Entonces, este sería un artículo de un nominativo masculino singular. Este artículo va de la mano con este verbo que está conjugado en participio. No lo vamos a ver, pero es un verbo también presente, participio activo, nominativo masculino singular. Y está describiendo a alguien, el que está permaneciendo, alguien, tercera persona, alguien está permaneciendo, el que está permaneciendo en él, en Cristo, no peca. Y algo interesante, hay una correspondencia. Este verbo, perdón, este artículo es un artículo nominativo masculino singular y este verbo es un presente indicativo activo tercera persona singular. Hay una correspondencia entre el sujeto con el verbo. El que está permaneciendo no peca. El que está permaneciendo en él no peca. Entonces, lo que quiero que veamos es, ustedes ya pueden hacer un breve análisis de varios términos. Aquí nosotros tenemos 7 palabras, pero ustedes ya pueden analizar un artículo, un pronombre personal y un verbo. Ya lo pueden analizar. Solo es práctica y es parte de lo que necesitan implementar. Y parte de esto también implica cometer errores, cometer errores. Entonces, no tengan miedo si se equivocan. Para eso es la clase, para que ustedes puedan cometer los errores necesarios en este contexto. Estaba buscando un verbo en voz media, pero no lo encontré, pero se los voy a tratar de presentar en un momento después del descanso. ¿Preguntas con esto, hermanos? A lo mejor, bueno, es más un comentario. Sí, Mucho de esto, yo creo que para entenderlo, sí es como tener estos cuadritos, bien memorizados, ¿no? Yo pienso, bueno, es mi pensar que una vez teniéndolos bien memorizados, entendidos y memorizados, yo pienso que va a ser como mucho más, sencillo el análisis de esto, ¿no? En particular, por ejemplo, terminaciones, desinencias, en qué caso está y todas estas cosas. Pienso que eso y los verbos es como una clave para entender mucho más, ¿no? Bueno, a lo mejor es lo que pienso. claro. Sí, tiene mucho que ver. Eh, no les he hecho ningún examen, ninguna prueba, digámoslo así, hasta el día de hoy. Eh, de hecho, las pausé allí en Canvas, pero yo espero que ustedes estén memorizando el vocabulario. Yo espero que ustedes estén memorizando las declinaciones y las desinencias, porque realmente es lo que mencionas es correcto. Si no se memorizan esta morfología, no podemos avanzar, no podemos avanzar. O sea, vamos a ir incrementando en conocimiento de ciertos elementos, pero si no dominamos
las desinencias y las declinaciones, nosotros no podremos eh, comenzar el proceso, digámoslo así, de caminar a paso veloz. Eso es como aprender a caminar, ¿no? Cuando un bebé aprende a caminar, y lo sé porque tenemos una bebé de año y medio y empezó a caminar tarde porque todos sus hermanos la cargan mucho, pero sabemos que cuando un bebé empieza a caminar, no empieza a caminar de inmediato. Un bebé primero aprende a tener equilibrio, aprende a tener equilibrio y usa sus manos y usa su cuerpo y usa la cabeza y trata de mantener el equilibrio. Y ya que aprendió a tener el equilibrio, entonces empieza con procesos de coordinación y trata de primero mover una pierna y da el paso firme y después la otra pierna y lo hace muy lento, muy, muy lento. Pero ya que aprendió este proceso de coordinación, primero uno, después el otro, entonces comienza a caminar un poquito más rápido. Y después, ya que empieza con más confianza, si había algo de lo que se estaba agarrando, se suelta y comienza a caminar por sí mismo. Y ya que empieza a caminar por sí mismo, pasa cierto tiempo, pero después aprende el proceso de empezar a caminar más rápido o trotar y eventualmente a correr. Entonces, lo mismo necesitamos nosotros. Nosotros necesitamos establecer un buen fundamento. Y para ello, si nosotros no aprendemos desinencias, declinaciones y el vocabulario, realmente no vamos a avanzar. No vamos a avanzar, no vamos a poder eh, lograr alcanzar el objetivo que ha sido planeado, que es no solamente conocer el alfabeto, no es solamente conocer un número específico de palabras del vocabulario, sino también tener una noción de cómo el lenguaje está trabajando, cómo está funcionando el lenguaje. Y que de esta manera nosotros podamos llegar al texto y con la confianza de, así como leemos el español, podamos llegar al texto en griego y leerlo. Va a costar, sin lugar a dudas, pero es algo que sí es posible, sí es posible. Solo como un testimonio para que lo tengan ahí en mente. Mientras estudiaba en el seminario, eh, a mí me sorprendió ver hombres de 60 años sentados en clases de griego y hebreo aprendiendo el idioma y haciendo el esfuerzo. Durante toda su vida habían trabajado en sus respectivas áreas de profesión, hasta que el Señor los llamó al ministerio, fueron al seminario y estaban allí esforzándose y lidiando con lo mismo con lo que nosotros estamos lidiando ahora. Y como les mencionaba en varios momentos, no desconecten el aspecto académico del aprendizaje del griego de su aspecto espiritual. No se trata de espiritualizar el griego de ninguna manera, pero sí se trata de entender, Dios eligió este idioma para revelar su palabra en el Nuevo Testamento y nosotros tenemos un deseo, un llamado. Mi convicción personal es que todo pastor, todo maestro bíblico debería de tener al menos nociones de los idiomas bíblicos, de ambos. Eh, y si bien tal vez no va a ser un maestro de los idiomas, sí debe de saber al menos cómo funcionan los idiomas, que si está un sustantivo en caso nominativo, sé que es el sujeto de la oración, porque esa es la manera en la que la gramática funciona. Y sé que si es un verbo en indicativo, está haciendo una afirmación de una acción o de un estado del individuo. Entonces, va a requerir mucho, va a requerir bastante, pero otra vez, no es algo imposible, no es algo imposible, es completamente alcanzable, solo es cuestión de ser diligentes, de ser esforzados, de ser disciplinados. Como les he mencionado en algunos momentos, si ustedes pueden al menos dedicarle unos 30, 40 minutos diarios al repaso de la gramática, a hacer sus anotaciones gramaticales, este diario gramatical que ustedes tienen que completar. Ustedes pueden dedicarle unos 30 minutos mínimo diariamente. De verdad, ustedes van a observar, van a ver el beneficio de ese esfuerzo que están haciendo. Entonces, sí, trabajen en la memorización. Es vital, es vital. Bueno, entonces, esta es la tabla, digámoslo así, de terminaciones o desinencias primarias y primarias activas y primarias medias que nosotros debemos memorizar. Primera persona singular, segunda, tercera, singular y plural,
voz activa, voz media pasiva, y es lo que vamos a estar nosotros observando en el texto bíblico. Y como les mencionaba, no, el verbo indicativo, presente indicativo, no es el verbo más común, es el segundo más común. El primero más común es el verbo aoristo, lo estaremos estudiando en una semana, si el Señor lo permite, pero ambos de alguna manera van de la mano en términos de porcentaje. De acuerdo, ahora, algo importante que nosotros debemos de estar también pensando es el tema se puede determinar a partir de la forma léxica. La forma léxica, ustedes recuerdan, es la forma en la cual un término aparece en un diccionario bíblico y que normalmente es la primera persona del singular. Primera persona del singular. Hay un diccionario que si ustedes pudieran conseguir, es un diccionario muy, muy portátil. Déjense los enseño. Ahí está. Perdón, es que tengo aquí un desorden en mi escritorio. Pero el diccionario que yo les sugiero, si pueden conseguirlo, a ver, dejen, tengo la proyección, es este. No sé si lo alcanzan a ver. Es el Diccionario Conciso Griego-Español del Nuevo Testamento. Es publicado por Sociedades Bíblicas Unidas en coordinación con la Sociedad Bíblica Alemana. Lo que me gusta es que es pequeño, son 200 páginas, está bastante manual y es exhaustivo en el sentido de que trae todas las palabras del Nuevo Testamento aquí en 200 páginas y trae solamente las glosas, digámoslo así, más comunes que nosotros podríamos utilizar. Entonces, es un diccionario, desconozco cuál sea el costo en este momento de este diccionario, pero si pueden, consíganlo, vale mucho la pena y va a ser una herramienta que, si el Señor lo permite, van a estar utilizando en el mediano plazo. Bueno, entonces, la forma léxica entonces es la forma en la cual la palabra aparece en el diccionario. De allí nosotros podemos encontrar el tema, digámoslo así, y la desinencia. Entonces el tema es ACO-U. Ese si quisiéramos esquematizar un poco más los verbos. Y eso en ocasiones es de ayuda cuando tratamos nosotros de identificar el análisis más específico de un verbo. En este momento solo es el indicativo, no es tan problemático, no hay muchos cambios, no hay alteraciones, grandes alteraciones, digámoslo así, en el tema, así que no va a ser tan complejo que nosotros los identifiquemos. Y una sugerencia, como lo mencioné hace un momento, es cuando lean Primera de Juan, traten de hacer esto, traten de observar, mantengan en mente sus desinencias, primera, segunda, tercera persona, singular y plural, en voz activa y voz media pasiva, y a partir de ahí traten de analizar la palabra, el verbo específico que se trata allí en el texto de Primera de Juan. Hay unos verbos, lo mencioné en algún momento, que solo expresan voz media, solo se expresan en voz media, pero su significado es de voz activa. La forma, como porioma, su forma es voz media, pero el significado es voz pasiva. Y bueno, lo vamos a ver con más detalle conforme vayamos avanzando. Ahora, todos los verbos tienen una vocal temática. Todos los verbos tienen una vocal temática. Y es lo que mencionaba hace un momento. Puede ser una épsilon o puede ser una ómicron. ¿De qué va a depender? Del verbo propiamente y de la terminación o la desinencia. Puede ser un verbo luomen o puede ser una terminación, perdón, una vocal conectiva ómicron o épsilon, dependiendo de la terminación mem,
o tau. Y esta es la sugerencia en general. Se escribe Omicron antes de las consonantes mu y nu, como aquí. Y epsilon antes de otras letras, como aquí. En algunas formas, como luo, lucin, lue, la vocal temática se ha transformado con la desinencia. Por ejemplo, si esta es la vocal temática, vemos que aquí se ha alargado, digámoslo así. Eso es algo común en muchas letras en el griego. Algunas vocales se alargan y algunas vocales se acortan. Y eso es lo que sucede en algunos casos. Si ustedes recuerdan, hablamos acerca de los diptongos. Hay ciertas combinaciones de palabras que no se alargan a una eta o no se acortan a una épsilon, sino que forman un diptongo. Y entonces esa es la razón por la cual aparecen de esta manera en el... eh, se representa de esta manera la palabra. Ahora, esta sería la tabla de las vocales conectivas o la vocal temática en las terminaciones primarias activas y primarias medias. En la primera singular no hay es un decir porque realmente está conjugada con la Omicron que debería de aparecer ahí, pero para efectos de facilitar todo esto se pone simplemente la omega, sería o, eis, ei, omen, ete, usin, y después omai, ei, etai, ometa, este, ontai. Y esto es solo para que lo recuerden. No necesitan, cuando ustedes estén estudiando el texto, no necesitan toda esa información técnica, a menos que quieran hacer un análisis muy meticuloso de una palabra específica que estén estudiando. Ahora, ¿por qué es importante comprender al menos el aspecto de la vocal temática? Porque la vocal temática nos ayuda a entender o identificar el modo del verbo. En griego tenemos el modo indicativo, tenemos el modo subjuntivo, tenemos el modo imperativo, tenemos el modo optativo. Así que la vocal temática nos ayuda para saber si se trata de un verbo indicativo, un verbo subjuntivo, imperativo u optativo. En este capítulo, en esta sección, todos los verbos que nosotros estamos considerando se trata de verbos de voz indicativa, el modo indicativo. Ahora, el modo indicativo señala un hecho, apunta a un hecho. El autor afirma que la acción es un hecho o plantea una pregunta concreta. Y es importante que nosotros entendamos cuando hablamos del modo, cuál es la función de ese modo. Entonces, el indicativo es señalar algo, señalar algo. Volviendo nuevamente, por ejemplo, a nuestro ejemplo de Primera de Juan, todo el que permanece en él no peca. Ese es el señalamiento, señala una realidad, un hecho, no peca. Es una afirmación. No está indicando un deseo, no está indicando un objetivo, no está dando un mandato, está señalando o describiendo un aspecto específico. No peca, nada más. Entonces, es importante que nosotros prestemos atención a este aspecto del verbo. Más adelante, en el capítulo 13, ustedes van a leer con más detalle lo que se denomina propiamente el aspecto de los verbos. En griego hay tres aspectos, un aspecto perfectivo, un imperfectivo y un aspecto estativo o estático. El aspecto perfectivo describe la acción o percibe la acción como un todo, como una unidad. El aspecto imperfectivo identifica la acción como un proceso, como un proceso.
Y el verbo presente indicativo normalmente caería dentro de esa categoría de un verbo de aspecto imperfectivo, donde la acción se ve como un proceso, no está pecando, por decirlo de alguna manera. Ahora, volviendo aquí, por ejemplo, vean esta expresión en Romanos 5:1. Pablo dice, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz con Dios. Tenemos. Es una afirmación. Existe. Porque es un verbo indicativo. Este sería un verbo presente, indicativo, activo, primera persona del plural. Pero ¿qué pasa si nosotros, en lugar de escribir una omicron, escribimos una omega? Bueno, este ya no es un verbo indicativo. Este sería un presente subjuntivo activo, primera persona plural. Y en lugar de hacer una afirmación tenemos, diría que tengamos, porque expresa un deseo, expresa podría incluso indicarse como una oración. Ahora es muy importante, hermanos, les mencionaba hace un momento prestar atención a acentos y formas. Solo hay un cambio en estas dos palabras. Y el cambio es la vocal temática. La vocal temática. Entonces, memoricen bien las formas del presente indicativo para que no vayan a confundir un presente indicativo con un presente subjuntivo y haya esas eh, confusiones. Bueno, esto ya lo hemos mencionado, la vocal, el tema y la vocal temática. En griego, semejante al español, nosotros no necesitamos un pronombre personal para indicar el sujeto. En griego, esto se entiende de la misma forma que en español, desatamos, y estamos hablando de que es una primera persona plural. Entonces, cuando ustedes estén leyendo y no vean un sustantivo en caso nominativo y solo ven esto, ya sea en primera, segunda, tercera persona, singular o plural, el sujeto está implícito en el verbo. El sujeto está implícito en el verbo. Y finalmente, bueno, casi finalmente, para cuestiones del análisis, analizar un verbo significa dar la información gramatical de un verbo. ¿Cuál es el tiempo? ¿Es presente, es imperfecto, es futuro, es auristo, perfecto o pluscuamperfecto? ¿Cuál es el modo? Tenemos indicativo, subjuntivo, imperativo y optativo. ¿Cuál es la voz? Tenemos activa, media, pasiva. ¿Cuál es la persona? Primera, segunda o tercera. ¿Cuál es el número? Singular o plural. Y finalmente, ¿cuál es la forma léxica? Que es la forma en la cual aparece en un diccionario. Primera persona singular. Cada vez que ustedes analicen un verbo, se espera que ustedes provean toda esta información. En este caso, por ejemplo, que estamos estudiando el presente indicativo, puede ser activo, primera persona singular, y la forma léxica sería alguna forma que nosotros identifiquemos del verbo. De una manera más concreta, verbo losing. Vamos a tratar de analizarlo. Alexander, dime cuál es el tiempo de este verbo losing. Solo hay una opción, que es lo que estamos estudiando. Sería el verbo activo. Bueno, me estás dando la voz.
Voz activa, perdón. Presente, activa. Ok, hasta ahí. Pero es verbo en tiempo presente. Verbo en tiempo presente. Alguien, Lalo, ¿puedes decirme cuál es el modo? Solo hemos cubierto un modo hasta el momento. Es el indicativo, lo que estamos viendo, ¿no? Correcto, es un verbo en indicativo. La voz, MacDiel, digo, ya la dieron, pero tú la puedes corroborar. Activa. Voz activa. Ahí contigo, MacDiel. ¿Qué persona es? Um, es... Si, si no mal recuerdo. Ah, es, ¿Es primera persona? Ah, no. A ver, Lalo. Tercera persona Es tercera persona. Y del Alexander plural. es, bueno, ya la dieron. Perdón. Es plural. Ahora, si no me equivoco, esto viene, o ya lo vieron en el vocabulario, o al menos en el vocabulario del capítulo 5. ¿Alguien me puede dar una traducción de losing? A lo mejor me equivoco, pero si luz, sí recuerdo que era, luego, perdón, que era este desatar. Sí, Entonces si es tercera persona plural, no sé si sea desataron. sí, aunque debes de tratar de, bueno, no es desataron porque desataron es en pasado, pero debes de tratar de incluir el pronombre. Ah, ok. Como ellos. Ellos desatan, Es- ellos desatan. Una pregunta, hermano. Creo que ahí yo me perdí un poquito. A ver, Y, dinos. bueno, no sé si es así, ¿verdad? Me imagino que es casi, es como similar a las declinaciones, pero en este caso ya no aplica, ¿verdad? Las declinaciones, sino ya sería como el, prácticamente el presente activo, pero es como que algo similar, como que dejando de lado gran parte de eso. Bueno, las declinaciones son para los sustantivos, declinaciones de primera, segunda, tercera, declinación, masculino, femenino, neutro, pero declinaciones son para los casos. Declinaciones es para los casos. Sé que En puede este, sonar confuso, pero declinaciones son para los casos, desinencias es para los verbos. yo, bueno, no sé si está en lo correcto, me imagino que es casi similar comprender prácticamente las terminaciones, ¿verdad? Correcto, sí, sí, es parte de aprenderse esos elementos que identifican la función de, en este caso, del verbo. Pero sí, es necesario aprenderse esas terminaciones personales activas y medias que mencionamos hace un momento, porque para el presente indicativo eso es lo que vamos a necesitar para cuestiones de análisis. De acuerdo, tenemos otro ejemplo. Sé que este no está tan evidente en su material, en su libro,
pero lo acabamos de presentar hace un momento. Hablamos de terminaciones primarias activas y esta sería una terminación primaria media. Terminación primaria media. Entonces, si recordamos esta tabla, si tienen memoria fotográfica, manténganla allí. Si no, tómenle una foto con el celular y observen cuál sería la terminación de persona y número que corresponde a este ejemplo. ¿Podría ver Eh, una vez más la anterior? Perdón. Perdón, hermano Carlos, no sé si Sí, pudieras mover tu pantallita hacia la parte superior derecha, a subirla, donde está nuestra imagen de interacción, porque se tapa la pantalla. se tapa la pantalla con... Ajá. Sí, tu recuadrito de diálogo de tu imagen, subirla a la extrema superior, a la parte de arriba, porque se tapan las últimas eh, desinencias, ¿no? De lo que sería la segunda y la tercera persona del plural. A ver si quieres te mando foto para que a ver si me entiendes. Ay, Sí, por favor, porque no. y es que, Aunque, o sea, dices hermano de la tercera, o sea, sí, donde ¿qué dice es qué tres significa? ei, usi o usin, etai, y luego la otra no logro distinguir porque está ahí la mera On, pantalla del hermano. ontai. Ah, ya, no, nada más creo que le tienes que picar en donde está como el signo de menos y ya se quita la imagen del hermano. Ya. Gracias. Sí, Ya, hermano. gracias. Sí, Ah, entonces ya se vio. sí, hermano. Gracias. Una nueva función Sí, que aprendo de Zoom. sí, no, yo igual ando así medio perdido. Bueno, entonces, ¿ya lo tienen? Ya. Entonces regresamos al ejemplo. ¿Cuál sería el análisis de este verbo? ¿Quién nos ¿De la dice forma que está en el recuadro amarillo o de la sí, que de esta forma, subrayó? de esta forma? Ah, ok. No, lo que tienes aquí ya es la forma léxica, pero de esta forma, una pregunta fácil, más bien tú ya tienes el micrófono ahí. ¿Cuál es el tiempo de esta palabra, de este verbo? Presente. ¿Correcto? Alexander, ¿cuál es el modo? Indicativo, ¿Correcto? Lalo, ¿cuál es la voz? Está cerrado tu micro, hermano. Media o pasiva, ¿no? Bueno, en este ejercicio podríamos poner medio pasivo, Ok. pero recuerden, una vez que estemos en vivo y digámoslo así a todo color, necesitamos definir o es medio o es pasivo. Que nos has Ahora, dicho que eso lo determina el contexto, ¿no? correcto, el contexto nos va a indicar cuál es el matiz específico que tiene el verbo. Ahora, persona. ¿Quién nos dice qué persona es? Está en segunda persona. Segunda persona, singular o plural, Alexander. singular, Segunda persona singular. Y la traducción sería tú vas. Recuerden, es simplemente una afirmación. Solo es una afirmación. Déjenme darles un par de ejemplos para que vean que ya pueden ustedes analizar. Vamos a concentrarnos en este verbo, menei. Basado en la información que ustedes tienen, por favor díganme todos los datos que acabamos de evaluar, de observar.
Hagan lo mismo con este verbo, mene. Tienen que indicar tiempo, modo, voz, persona y número. Está en tercera persona singular. Ok, ¿qué, Eh, ajá. y qué otros datos nos puedes dar de este verbo? Tercera persona singular. Este, bueno, por el contexto que tenemos, supongo que está en tiempo presente. Am, y no sé si esté en un pasivo. Recuerda, ¿cuáles son terminaciones activas y terminaciones medio pasivas? En la página 87 tienes terminaciones activas. Oh, no, sí, sí es activa, sí, cierto. Aquí está la terminación. Entonces es tercera persona singular, tiempo, Activa. Ah, presente, tiempo presente, presente, modo. pues activa. Eh, sí, no, ¿activo? ¿Vos activo? No, el modo sería indicativo. Ah, ok, pues sí, perdón, sí, en indicativo. Ujú. Entonces es un verbo presente, indicativo, activo, tercera persona singular. Tercera persona singular. Ahora, Alex, vamos con otra palabra. Analízame esta, por favor. ¿Qué palabra sería, hermano? Perdone. ¿No se ve en el recuadro en rojo? Sí, no, No, no ok, se logra ver. Sí, no se perdón. ve la roja, ¿no? La de misón. No, este círculo rojo se ve que estoy dibujando. Ah, No, 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 no se ve. No, de acuerdo. Esa palabra que está resaltada, peripatei. peripatei. Sería presente activo y indicativo, ¿Sí? tercera persona singular, Correcto, correcto. Presente, indicativo, activo, tercera persona singular. Lalo, ¿Ok? esta palabra. Bueno, te la voy a poner aquí mejor. La primera, la primera opción te puede confundir un poquito por ser una letra mayúscula. Es en el versículo 13, primera palabra, grafo. Está cerrado tu micrófono. Perdón. Sí, Presente indicativo activo, sí, primera persona del singular. correcto, correcto. Y esto es primera de Juan. Esto es primera de Juan. Entonces, cuando ustedes lean primera de Juan, eh, traten de prestar atención a estos verbos que ustedes ya conocen. Grafo, por ejemplo, está tres veces. Versículo 12, grafo. Versículo 13, grafo. Versículo 13, otra vez grafo. Solo lo que ya conocen. Solo lo que ya conocen para que, por ejemplo, otra vez, menei. Presente indicativo activo, tercera persona singular. Para que de esa manera ustedes vayan eh, ejercitándose en la práctica de estar leyendo. Por ejemplo, versículo 18, ginoscomen. ¿Cómo analizarían este verbo? El tiempo es
Presente es lo único que hemos visto. El modo, solo hay un modo que hemos visto el día de hoy. Indicativo. Pero la voz, ¿qué voz es? ¿Activa o pasiva? O media, perdón. Es activa, ¿no? Es activo, correcto. Persona, Plural, es plural, pero ¿qué persona es? primera persona. Primera persona del plural. Primera persona del plural. Presente, indicativo, activo, primera persona del plural. Ginoscomen de ginosco, conocer, saber. Entonces, ya tienen estos elementos. Solo afirmen bien las desinencias, declinaciones, todo lo que saben de los casos, de los verbos, en este caso el indicativo, para que ustedes puedan seguir ejercitándose en esta práctica de leer. Y eso realmente se consigue leyendo y leyendo otra vez el texto bíblico. Bueno, vamos a tomar un breve descanso, hermanos. Regresamos en 10 minutos, por favor. Listo. Muchas gracias, Alex. Entonces, un adjetivo describe, califica o restringe a un sustantivo. El adjetivo en español, por ejemplo, generalmente va después del sustantivo. Un ejemplo parecido es el mismo adjetivo, es el mandamiento bueno. Ese sería el orden normal en español. Pero recuerden, en griego no importa tanto el orden de las palabras, sino las desinencias de los casos. Las desinencias, y eso es lo que nosotros debemos mantener en mente. El adjetivo en griego concuerda con el sustantivo modificado en género, número y caso. Concuerda con el sustantivo modificado en género, ya sea masculino, femenino o neutro, número, singular o plural y caso. Dativo con dativo, genitivo con genitivo, dativo con dativo, nominativo con nominativo, acusativo con acusativo. Entonces, por ejemplo, Alex, ¿puedes leer ese breve enunciado, por favor? Con gusto, hermano. Jo agasos an anthropos. Correcto. Antropos. 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 Correcto. Ahora, observen algo. Nosotros tenemos Joagathos. subrayado aquí estos Omicron y Sigma. ¿Por qué? Bueno, porque ambos indican que esto se trata de un nominativo masculino singular. El caso del sustantivo concuerda con el caso, perdón, aquí ya me equivoqué. El caso del sustantivo concuerda con el adjetivo. El adjetivo, observen cómo en griego, digo, este es un ejemplo ahí hecho, creado, pero representa una realidad del griego. El adjetivo puede estar antes del sustantivo. El adjetivo puede estar antes del sustantivo, pero hay una concordancia en persona, género y número. Mm. Así que esto lo podríamos traducir como el hombre bueno. Este artículo corresponde al, O bueno, realmente en este artículo. ejemplo específico, en este ejemplo específico corresponde al adjetivo. El hombre es bueno. Nombre. A ver, Magdiel, ¿puedes leernos este enunciado, por favor? Que agace. Sí. Es G, agate, entolé. Sí, G agathé. El acento está en la E. G Agate. agathé entolé. Ah, Ahora, observa. Es básicamente la misma palabra. Lo único que cambia es la entonces, desinencia. ya, ya.
¿Por qué cambia la desinencia? Porque debe Es de haber una femenino. concordancia. Entolé. Concordancia. Entonces, el adjetivo debe concordar siempre con el sustantivo. Si es masculino, va a ser masculino. Si es femenino, va a ser femenino. El mandamiento bueno. Y recuerden esto, estamos hablando del Agathé. género Entolé. gramatical. Género Entolé. gramatical. No estamos hablando del género fisiológico, digámoslo así. ¿Por qué? Porque aquí entolé es mandamiento, pero es en femenino, en griego, aunque en Ordenanza. español sea masculino, eso no importa. Aunque debemos verterlo en español, por ejemplo, de acuerdo a la convención. Si en español es masculino, debe ser masculino. Y no, esto no implica que nosotros estamos cambiando de ninguna manera el texto original. Más bien estamos vertiendo en el idioma objetivo, que en este caso sería español, de acuerdo a la convención de su propio idioma. A lo Ahora, mejor sería, perdón, a lo mejor sería como la ordenanza, ¿no? La buena ordenanza. eh, podría ser, aunque hay otras palabras en griego para dar ordenanza, instrucción, ley, etcétera. Pero una glosa muy simple, digámoslo así, entolé equivale a mandamiento. Y otra vez, no estamos hablando de que le estamos cambiando el género a la palabra. Simplemente lo estamos tratando de reflejar de la forma en que es comprensible en nuestro idioma. Y en español, mandamiento es bastante comprensible como equivalente de entolé. Ahora, estas son las declinaciones de los adjetivos femeninos. Estas son las declinaciones. Tenemos agacé, agacés, agacé, agacén. En singular, agazay, agazón, agazáis, agazás. En plural. Ahora, lo que ustedes pueden observar es, estas son básicamente las mismas declinaciones de los casos. Esta es la primera declinación. Así que si ustedes aprendieron bien la primera declinación del sustantivo femenino, ustedes ya tienen las declinaciones de los adjetivos femeninos. Ya las tienen. Y lo único que tienen que considerar es la correspondencia mientras estén leyendo el texto bíblico. Ahora, si eso es real, antes de, bueno, sí, lo menciono de una vez. Si eso es real con los femeninos, es real también con los sustantivos masculinos y los sustantivos neutros. Si ustedes aprendieron bien las declinaciones, primera y segunda declinación, en la cual la primera es principalmente femenino, aunque hay algunos masculinos, y la segunda es principalmente masculino y neutro, aunque también hay algunos femeninos, ustedes ya tienen las declinaciones para los adjetivos. No hay nada nuevo que memorizarse, por decirlo de alguna manera. En cuestiones de declinaciones, hay algunos elementos que sí es importante que vamos a mencionar en un momento. Ahora, si ustedes recuerdan, la primera declinación, que es femenina, tiene dos posibles formas, la forma alfa y la forma eta. Pero una clave importante que debemos mantener en mente es esta. Si la raíz del adjetivo termina con épsilon, iota o rho, el adjetivo seguirá el patrón alfa. Entonces, por ejemplo, si tenemos este ejemplo, Lalo, ¿quisieras leerlo, hermano? Que agía entolé. Casi. Acuérdense del espíritu áspero. Geaguía, ajá. Geaguía, Caj, sí, es cajía, jagía, ajá. Jagía, ajá. cajía. Ahora, recuerden esta observación. Si la raíz del adjetivo termina con épsilon, iota o rho, el adjetivo seguirá el patrón alfa. Aquí termina en iota, por lo tanto, sigue el patrón alfa, aunque el sustantivo tenga un patrón eta. No hay problema aquí, no hay contradicción. ¿Por qué? Porque el femenino tiene ya sea un patrón alfa o un patrón eta.
Así que ustedes pueden encontrar una combinación, digámoslo así, de esto en el texto bíblico. Un sustantivo cuya terminación es eta, pero cuyo adjetivo, por la forma del adjetivo, va a adquirir una terminación o una declinación en alfa, pero sigue siendo femenino. Entonces, jejagia entolé, el mandamiento santo. Y algo interesante, esto solo sucede con el femenino, no sucede con masculino ni neutro. Las formas singulares de este mismo adjetivo serían jajía, jajías, jajía, jajían. Esto sería siguiendo completamente el patrón alfa de este adjetivo. Entonces, tengan esa observación en mente, que en ocasiones vamos a encontrarnos un sustantivo cuyo patrón es eta o una combinación alfa-eta, pero cuyo adjetivo puede que solamente mantenga el patrón alfa debido a esta pequeña observación que tenemos aquí. ¿Preguntas? Ahora, esta es la declinación de masculino en la segunda declinación. Y si ustedes se dan cuenta, son exactamente las mismas declinaciones del caso masculino. Os, u, o, on, oi, on, ois, us. Son las mismas. Conservamos la raíz o el tema del adjetivo, porque lo único que cambia es la declinación de acuerdo al género, masculino, femenino o neutro. Y en el caso del neutro es esto, lo mismo. Agatón, agatú, agató, agatón, agatá, agatón, agatois, agatá. Son las mismas. Solo tenemos un cambio en nominativos y en acusativos. Pero de ahí en fuera, genitivos y dativos es exactamente lo mismo en masculino que en neutro. No tenemos variaciones en estos casos. En griego, nosotros encontramos tres usos de los adjetivos. La expresión otro evangelio podría indicar que se trata de un uso atributivo del adjetivo. Un uso atributivo está indicando una característica, un atributo, algo que identifica a ese sustantivo. Los muertos, por ejemplo, es un adjetivo utilizado de forma sustantivada. Sustantivado. Hay un adjetivo, por ejemplo, los buenos, es un adjetivo bueno que puede utilizarse como el sustantivo y en consecuencia como el sujeto de una oración. Pero también el adjetivo puede decir o describir algo hasta cierto punto del sustantivo y entonces el adjetivo estaría utilizado de forma predicativa, de forma predicativa. Entonces veamos uso atributivo del adjetivo. ¿Qué es lo que hace el adjetivo atributivo? El adjetivo atributivo modifica un sustantivo expresado. Tenga eso en mente. El adjetivo atributivo modifica un sustantivo expresado, es decir, sí está presente y concuerda con él en género, caso y número. Lo que vimos hace un momento. Esta posición atributiva significa que el artículo, cuando está presente, aparece directamente antes del adjetivo y tengan eso en cuenta porque ese puede ser una fuente de confusión para su observación del texto. El adjetivo atributivo, cuando lleva el artículo, siempre aparece antes del adjetivo, siempre. Entonces, por ejemplo, si tenemos esta expresión, ho agathos, ho logos. La pregunta es, ¿cuál es el adjetivo y cuál es el sustantivo? Bueno, nosotros tenemos que memorizarlo hasta cierto punto y en su vocabulario viene planteado de esa manera. Pero aquí yo sé que ho logos es el sustantivo
y ho-agathos es el adjetivo. Entonces, tengo un adjetivo que es precedido por un artículo. Tengo un adjetivo que es precedido por un artículo. En este otro ejemplo, el orden se invierte, pero es el mismo significado. Hologos es el sustantivo, ho-agathos es el adjetivo. Y nuevamente, el artículo está antes del adjetivo. Ambos se traducen de la misma manera. La buena palabra. La buena palabra. Y es importante que nosotros prestemos atención a esto del artículo. El artículo aparece directamente antes del adjetivo. Esa es la clave hasta cierto punto que nos va a ayudar para que nosotros identifiquemos el uso atributivo del adjetivo. Entonces, si vamos, por ejemplo, a Primera de Juan, déjenme, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 2, y tenemos esta expresión. Ten zoen, ten aionion. Ten zoen, ten aionion. El sustantivo es ten zoen. Es un sustantivo acusativo femenino singular. Y es seguido por un adjetivo, que es también un adjetivo femenino singular. ¿Cómo sé que el adjetivo es femenino? Por el artículo. Recuerden, hay una concordancia. Género, número y caso. Esto se podría traducir como la vida eterna. La vida eterna o la vida perdurable, si quisiéramos traducirlo de una forma muy, muy rígida. Pero esta es un ejemplo, Primera de Juan capítulo 1, versículo 2, de un adjetivo utilizado de forma atributiva. Es decir, el atributo, la característica de esta vida es su eternalidad o durabilidad. Otro ejemplo que nosotros podríamos considerar está en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20, donde nos encontramos esta construcción. Ho aletinos theos. Ahora, hay un solo artículo. ¿Recuerdan la clave para identificar un adjetivo atributivo? El artículo precede al adjetivo. Y en este caso es lo que vemos. Así que lo que está diciendo es, Dios es veraz. Dios es veraz. O Dios tiene el atributo, tal vez no es veraz porque ese sería un uso predicativo, pero Dios es verdadero. El verdadero Dios. El punto es que Juan está subrayando esta característica o cualidad de Dios de ser veraz, el atributo de veracidad que existe en Dios. Entonces, nuevamente, cuando ustedes estén leyendo, traten de identificar el uso atributivo del adjetivo. ¿Preguntas? ¿No? De acuerdo, hay un segundo uso y es el uso sustantivado. Sustantivado. Ahora, aquí algo interesante. Modifica un sustantivo no expresado.
¿Recuerdan lo que mencionamos acerca del adjetivo atributivo? Modifica un sustantivo expresado. Está allí. El adjetivo está presente en el texto. Pero en el caso del adjetivo sustantivado, el sustantivo no está allí, sino que más bien el adjetivo funciona como un sustantivo. Asume el rol del sustantivo. Así que cuando el artículo está presente, aparece directamente antes del adjetivo. Entonces, por ejemplo, esta expresión, ho agathos, no nos dice más. Sabemos que este es un adjetivo. Y si preguntásemos de qué forma está funcionando este adjetivo, solo tenemos una opción. La opción es, no existe un sustantivo expresado. Así que debemos asumir que este adjetivo está tomando la función o el lugar del sustantivo. En este caso sería el sujeto por tener la forma del nominativo. Y se traduciría como el bueno. El bueno. ¿Por qué el bueno? Ah, bueno, porque este es un artículo de nominativo masculino singular, lo mismo que la desinencia que tenemos aquí. Así que debemos traducirlo como el bueno. Y podríamos clarificar entre paréntesis el bueno, el hombre bueno, si quisiéramos clarificar más. En este caso, es muy semejante. Lo único que cambia es la desinencia. Y la desinencia afecta tanto al artículo como a la terminación del adjetivo. G, agathé. Aquí no podemos traducirlo como el bueno porque sabemos que G indica que es femenino. Y al ser nominativo sería la buena, la mujer buena, si quisiéramos traducirlo de esa manera. Y lo mismo sucede con el neutro. Ta, agathá. Ta, agathá. Esto nos indica que se trata de un neutro y se trata de un nominativo neutro singular. Y lo traduciríamos como lo bueno. Lo bueno. Ahora, si vamos nuevamente a Primera de Juan, vamos a encontrar algo semejante. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 13. Joti neniquecate ton ponerón. Esta expresión es un adjetivo acusativo masculino singular. Y en el contexto, lo que Juan está diciendo es, les escribo a ustedes, padres, porque conocen a aquel que es, desde el principio. Les escribo a ustedes, jóvenes, porque han vencido ton ponerón al mal. Es un adjetivo, pero está funcionando de forma sustantivada. Han vencido al mal o al maligno, depende de la traducción. Pero este es un adjetivo que funciona o adquiere el lugar del sustantivo. Entonces, cuando abrimos nuestra Reina Valera, Biblia de las Américas, nueva versión internacional, nos damos cuenta de que está traducido porque han vencido al maligno, aun cuando se trata de un adjetivo, pero su función es la de un sustantivo. Entonces, cuando ustedes observen el texto bíblico, no solamente observen si se trata de un adjetivo, traten de pensar cuál es la función de este adjetivo. ¿Está funcionando de forma atributiva? ¿Está describiendo una característica o atributo del sustantivo? ¿O está funcionando de forma sustantivada? Es decir, está tomando el lugar del sujeto o del sustantivo al cual va a representar hasta cierto punto. Ahora, en el versículo 20 nosotros tenemos algo parecido. Kai humeis
Chrisma ejete apo tu hagio kai oidate panta. La pregunta aquí es, hagio es un adjetivo. ¿Y cómo está funcionando en este caso? Bueno, aquí está funcionando nuevamente de forma sustantivada. Tiene forma sustantivada. ¿Qué es lo que está diciendo Juan? Y ustedes tienen la unción del santo y conocen o saben todo. Aun cuando este es un adjetivo, su función es la de un sustantivo. Está fungiendo como en este caso es un sustantivo genitivo, la fuente de esta unción. Ustedes tienen la unción que proviene, cuyo origen, digámoslo así, es el santo. Y el contexto nos indica que se está tratando de Dios. Entonces, cada vez que ustedes encuentren un adjetivo, traten de identificar. ¿Es un adjetivo atributivo? ¿Es un adjetivo sustantivado? ¿O es un adjetivo predicativo? Que vamos a observar para la siguiente semana, si el Señor lo permite. ¿Preguntas que tengan? ¿No? ¿No hay preguntas? Bueno, vamos a concluir entonces, hermanos. Vamos a orar. Señor, gracias porque eres bueno. Gracias por este tiempo. Ayúdanos, Padre, para que el estudio del griego sea un aliento para que te conozcamos mejor y podamos adorarte en el servicio al que nos has llamado. Te ruego, Señor, que fortalezcas a mis hermanos, los alientes, los sostengas, y que a pesar de los desafíos que representa el estudio del griego, ellos sean alentados, sean animados a confiar en ti por sobre todas las cosas, pero también, Señor, a hacer un trabajo para tu gloria. Gracias por el sacrificio que están haciendo ellos, sus familias, y ayúdanos, Señor, para ser fieles en honrarte, en aprovechar estos recursos que has puesto a nuestro alcance. En nombre de Cristo te agradecemos por tu misericordia, tu bondad. Amén. Bueno, hermanos, muchas gracias entonces, y si el Señor lo permite, nos vemos el próximo martes. Si tienen cualquier duda, escríbanme o mándenme un mensaje de audio. Que descansen, hermanos. Buenas noches. Feliz noche, hermano.